aparecía mucho antes de los 90, porque es una enzima que se conocía como apolitasa citosólica. Ustedes recuerdan, la apolitasa aparecía en la mitocondria formando parte del ciclo de Krebs, aquella enzima que catalizaba la isomerización del citrato y isosustrato de Krebs. Y por años se sabía que había una apolitasa en el citosol que codificaba otros diferentes, y no se sabía muy bien cuál era el rol de esa enzima en el citosol. Hasta que, como yo decía, más o menos en la década de los 90 se descubrió que esta proteína en realidad tiene otra función en la tercera apolitasa, que es la de proteína responsaria. Es decir, esta proteína es una proteína globular, tiene un centro sulfurado, y cuando la célula está en estas condiciones de hierro, funcionando bien con esas cantidades de hierro, esta enzima se encuentra de esta forma con el centro sulfurado funcionando como apolitasa. Cuando los niveles de hierro bajan, este centro sulfurado se pierde, se desensambla y se pierde. Entonces queda el sitio activo, que era la apoproteína, con un sitio activo que va a permitir unir a estos ARN mensajeros, a los elementos de respuesta directa. Entonces fíjense, este dibujo representa el ARN mensajero del receptor de la transferrina. Como todos recordarán, el ARN mensajero tenemos un extremo 5' y un extremo 3'. La traducción acá siempre era desde el extremo 5' al extremo 3'. Entonces acá tenemos la región que se traduce y acá tenemos una región que no se traduce. En este caso tenemos elementos de respuesta al hierro en forma de nucleo en el extremo 3'. Esto decíamos corresponde al mensajero del receptor de transferrina. Entonces, cuando los niveles intracelulares de hierro bajan, este ARN mensajero se va a unir, o bien las proteínas de respuesta al hierro se van a unir a los núcleos de ARN mensajero, y este ARN mensajero entonces va a quedar estabilizado. Porque ustedes recordarán, evidentemente el ARN mensajero corta. Entonces, al unirse proteínas acá, en este extremo 3', este ARN mensajero queda estabilizado, y por lo tanto va a aumentar la traducción del receptor de transferrina. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque la célula tiene poco hierro, va a querer expresar mayor cantidad de receptores de transferrina en la superficie de modo de incorporar mayor cantidad de transferrina al interior celular. En el caso del ARN mensajero de la ferritina, presenta un elemento de respuesta al hierro en el extremo 5'. Entonces, cuando bajan los niveles intracelulares de hierro, como hacemos las IRP, se van a unir los elementos de respuesta al hierro. Cuando se unen, en este caso, en el extremo 5', van a impedir la traducción de este ARN mensajero, ¿verdad? No se va a poder traducir. Y por lo tanto, entonces, cuando baja los niveles de hierro, aumenta la traducción del receptor de transferrina e inhibe la traducción de la ferritina, pero que entre el hierro a la célula, que ese hierro se utilice y no se almacene. Esto que está esquematizado, ¿verdad? Acá tenemos entonces la IRP1, cuando los niveles de hierro son los adecuados a la célula, la IRP1 va a partir al centro sulfurado hasta la inactiva como IRP. Cuando baja los niveles de hierro, se desensambla el centro sulfurado, se activa la IRP, que se va a unir a estos elementos de respuesta al hierro en los mensajeros. Estos elementos de respuesta al hierro, como se pueden estar en el grado 5' o en el grado 3'. Cuando están en el grado 3', la unión de la IRP a los elementos de respuesta al hierro hace que se proteja este ARN mensajero de la degradación y por lo tanto aumente la traducción del producto, que en este caso es el
sector de la transferencia. En el caso que los elementos de respuesta al hierro se encuentren en el extremo 5', la unión de la IRP a los elementos de respuesta produce una inhibición de la traducción de este mensajero, en este caso estamos hablando de la ferritina. Entonces, las dos proteínas que se conocieron inicialmente que tenían estos elementos de respuesta al hierro eran el receptor de transferrina y las ferritinas. Posteriormente se dieron de otras proteínas que tienen que ver con el metabolismo del hierro, tienen también elementos de respuesta al hierro del extremo 5', como la enzima ácido aminoglucídico sintasa lipositaria, la conjugasa mitocondrial y la ferroportina. Y en el extremo 3', además del receptor de transferrina, el DMT1 también tiene elementos de respuesta al hierro. Otro esquema de lo mismo, de tablas. Bien, dijimos que las células, además de tener una IRP1, tienen una IRP2. También una proteína citosólica. A diferencia de la otra proteína de la IRP1, la IRP2 no tiene centros consulturales, o sea, no tiene tasa. Esta enzima en condiciones de hierro abundante, la célula casi no se detecta. ¿Por qué? Porque rápidamente se va a degradar por vía proteasomata. ¿Por qué? Porque va a estar marcada por otras proteínas como el hierro, cuando el hierro es abundante, las proteínas como el hierro se unen a este IRP2 y esta enzima se degrada. Cuando baja la nivel de hierro, la IRP2 queda libre y entonces es capaz de unirse a los elementos de respuesta al hierro orgánicos. Entonces, si uno hace desde el punto de vista experimental, una estrategia que se utiliza hoy en día es tratar de crear ratones knockouts para determinados genes, ¿verdad? Para ver cuál es la importancia que tiene esa proteína. Entonces, si uno hace un ratón knockout para las dos IRP, la 1 y la 2, ese ratón va a guiar. O sea, que estas proteínas son esenciales para la vida, ¿verdad? Si uno hace un knockout para la IRP1, el ratón vive porque expresa la IRP2 que es capaz de cumplir todas las funciones. Si uno hace un knockout para la IRP2, también vive porque la IRP1 es capaz de regular el metabolismo. O sea, que las dos proteínas tienen la misma importancia. Funcionan en forma coordinada. Cuando los niveles intracelulares de hierro son bajos y el IRP2 están activas, se unen a los elementos de respuesta al hierro, el extremo 5' o 3', dependiendo del mensajero. Y cuando los niveles de hierro son altos, la IRP1 se transforma en agonitasa y la IRP2 se degrada. Entonces, a nivel intracelular, regulando la cantidad de hierro, la presencia de estas proteínas sensoras de hierro IRP1 y IRP2. A nivel sistémico, la cantidad de hierro, ¿verdad? Esto es lo que está en la parte más rara de los libros del
esto todavía no lo he actualizado. Entonces, plantearon que varias proteínas podían ser candidatas un rol en la regulación del metabolismo. ¿Por qué? Porque la votación de estas proteínas son las responsables de producir inflamatorios. No. Las mutaciones de los genes que producen estas proteínas son las responsables de producir hemocromatoses. Decimos esta enfermedad causa un acúmulo de hierro. Y entre esas proteínas, la candidata es la cadena G, es una liberación, se puede trabajar bien, las intestinales, en los macrófagos. La exilina sería una proteína de origen hepatocítico y que se le había identificado que tenía una función bacteriostática, porque se participaba en la actividad primaria, una respuesta inmunitaria. La hepatina, ¿verdad? Que es la clorofilasa que expresa las membranas laterales enterocitos, y el citocromo B duodenal, que funciona también como una regulación a nivel de la membrana apical de los enterocitos. La inmunodeficiencia, para ver nada, pero van a tener, se habían postulado estas proteínas porque las mutaciones de los genes que expresan estas proteínas producen hemocromatosis en el humano, y a partir de eso se generaban knockouts, modelos animales, no viendo el gen de cada una de estas proteínas para que se pueda realmente el rol igual que ya se da fundamental para regular la característica. Entonces, a partir de estos estudios, se vio que la proteína estrella, digamos, es la enzima, ¿verdad? O sea, las cargas de hierro no las podemos regular, ¿verdad? El hierro se va a perder por la inflamación celular en la que ustedes sumamos las pérdidas menstruales. Entonces, ¿cómo regulamos la cantidad de hierro del volumen total de hierro? Regulando la absorción. La única que tenemos es regular la absorción intestinal. Y para eso tiene un rol fundamental la exilina. La exilina, como dijimos, es una pequeña proteína, un polipéptido de 25 aminoácidos que es sintetizado por el hígado. Y que realmente la hormona que entonces que responde a la cantidad de hierro del organismo. O sea que el hígado se logra el ascensor, como sabemos, el hígado tiene un rol fundamental en el metabolismo del hierro, y lo fuimos viendo en varias funciones, ¿verdad? Acá les muestro para que vean la importancia que tiene, que es un experimento hecho con ratones, los cuales se grafica la concentración de hierro en el suelo en función de las horas luego de la inyección, acá en vocero, de 50 microgramos de exilina. Entonces, se inyecta exilina a ese ratón dentro de las concentraciones de hierro del suelo, que estaban alrededor de 35 micromolar, bajan a menos de 10 micromolar, y eso se mantiene a lo largo de varias horas, incluso días. Recién a las 48 horas comienza a subir nuevamente el igual. Estamos viendo la población de este polipéptido induce de alguna manera una disminución del hierro plasmático. ¿Cuál es el mecanismo que la exilina incluye el nivel de hierro plasmático? Se vio que la exilina se une a la ferroportina. ¿Dónde se encontraba la ferroportina? La ferroportina, dijimos, era el transportador de hierro que se encuentra en la membrana basolateral de los heterocitos y también en la membrana de los macrófagos, que se permite transportar
nos permite la salida del hierro que proviene del reciclaje de los hidrocarburos. Entonces la exilina se une entonces a la ferroportina y la marca para que se dispare una cadena de señalización intracelular que hace que la ferroportina sea reciclada de estas células y degradada en los lisosomas. Tenemos otro ejemplo. Acá sería entonces un enterocito en condiciones de bajos niveles de hierro sistémicos. El hierro va a entrar entonces a nivel apical por el DMT1 y va a ser sacado por la membrana basal de la ferroportina. Cuando aumenta la cantidad de hierro entonces sistémicos, procesado por el hígado, que va entonces a sintetizar y secretar exilina, y la exilina entonces va a marcar a la ferroportina y se va a producir la citosis de la ferroportina y el catabolismo de esa proteína, y por lo tanto va a disminuir el pasaje de hierro desde el enterocito hacia el plano. Tenemos un esquema sacado de los radios gráficos, a alguno le vamos a subir la lleva así, una de las figuras originales. Entonces, en el caso de que haya deficiencia de hierro, tenemos que esto va a ser sensado por el hígado, que va a disminuir entonces o inhibir la cantidad de exilina que está utilizando. Esto va a ser sensado por los hepatocitos, entre otras cosas, por el grado de saturación de la transferrina, ¿verdad? Cuando el hierro, la cantidad de hierro baja, tenemos la transferrina bastante menos saturada que cuando el hierro sale. Por lo tanto, tanto las células del epitelio intestinal como los macrófagos van a estar expresando en sus membranas cantidades importantes de ferroportina, de modo que el hierro que viene de la dieta o del reciclaje de los glóbulos rojos va a pasar en abundancia hacia la sangre. Cuando se produce una sobrecarga de hierro, ¿sí? Esto va a ser sensado por el hígado, que va a tener más hierro, y la transferrina va a estar más saturada, y entonces el hígado va a sintetizar la exilina, que está representado en verde. Esta exilina entonces va a marcar a la ferroportina de los enterocitos o de los macrófagos, de modo que disminuya la salida de hierro hacia el plano. ¿Y qué pasa con el hierro entonces que viene de la dieta, queda atrapado en el enterocito y no lo puede sacar? ¿Qué va a pasar con este hierro? ¿Cuánto vive el enterocito? Pero algo vamos a perder por defamación. Se va a quedar el enterocito chiquito de hierro, pero cuando se descama lo vamos a perder. O sea, la forma de perder el hierro, en este caso que tenemos un exceso de hierro, es a través de la descamación de los enterocitos llenos de hierro, que creo que ya va a acabar ahí, porque le impedimos el pasaje, ¿verdad?, hacia la sangre. ¿Entendió? Creo que es complejo la regulación. Bien, entonces el hígado es el órgano regulador de la cantidad de hierro plasmático porque sintetiza o secreta exilina más o menos según las cantidades de hierro que esté sensado. Entonces, ¿cómo regula el hígado? ¿Cuáles son los estímulos por los cuales el hígado sintetiza más o menos exilina? Porque obviamente el hierro, como dijimos, es el principal estímulo. Pero también, como ven acá, la inflamación. Entonces, esto también es, en punto de vista médico, un concepto importante. Que se veía hace muchísimos años en la historia de la medicina, es que se ve que los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas cursan con anemia microcítica crónica, ¿verdad? Como que sea una anemia por deficiencia de hierro. Esos pacientes se
continuó con anemia y no se sabía cuál era la causa. Hasta que se descubrió que las citoquinas, en particular la interleuquina 6, ¿verdad?, es un gran estimulador de la síntesis de insulina. Entonces, esto en realidad es parte de la respuesta también inmunológica innata. ¿Por qué? Porque decíamos que el hierro es un nutriente esencial. Sí, esencial para nosotros, pero también para las bacterias. Es un mecanismo de inmunidad innata, es disminuir la cantidad de hierro circulante que haya para que la bacteria no se pueda reproducir. Entonces, es un mecanismo que, obviamente, si tenemos una inflamación crónica, una enfermedad inflamatoria crónica, eso se va a perpetuar y va a terminar siendo nocivo para nosotros, porque no produce mucho. Es un concepto, yo les digo, que se conoce hace mucho en la medicina, recién ahora se está esclareciendo cuál es la causa de esa anemia que se produce en la inflamación y que es refractaria al suplemento de hierro. Bueno, ¿qué desinhibe la producción de insulina? Cuando se necesita hidropoyesis, ¿verdad? La hipoxia, o por factores de crecimiento, la hormona de crecimiento, la testosterona, los estrógenos, y todo lo que promueve la regeneración celular, que nosotros necesitamos al hierro, está inhibiendo a nivel de facto de la síntesis y secreción del insulina. Bien, acá bien marcado los blancos de la insulina. Bueno, el mecanismo por el cual entonces el hígado sensa el hierro es complejo. Simplemente les voy a poner estos temas acá, no vamos a hablar en detalle porque yo digo toda la parte que está más nueva. ¿Verdad? Se conoce entonces que el hierro, que los hepatocitos tienen receptores de transferencia, no solo el tipo 1, que vimos en todas las células, sino también el receptor de transferencia tipo 2, que parece ser involucrado en la vía de señalamiento, que es el que está sensando entonces el grado de saturación de la transferrina unitaria. Acá participan otras proteínas como la HTT, pero también el hígado responde a un estímulo paracrino, que es unas proteínas que se denominan DLT, que son producidas por las células del endotelio, los sinusoides hepáticos. Y se postula entonces que sean verdaderamente los sinusoides hepáticos los que están sensando la cantidad de hierro que producen estas proteínas, las BPP, que interaccionan con receptores que están en el hepatocito, y tanto la vía del receptor de transferrina o de la BNP produce entonces una cascada que lleva al estímulo o la inhibición de la síntesis de insulina. Bien, y el otro mecanismo decíamos es la inflamación. Los hepatocitos son receptores para la interleuquina 6, que son los que llevan por una vía diferente a la del hierro a la producción de insulina. Bien, entonces vamos a terminar con este esquema que les resume un poco todo y que espero que se lleve como mensaje de la clase. Hacemos el hierro, entonces, es un metal esencial, ¿verdad? Por las funciones que cumple como cofactor de las hemoproteínas y de los otros moleculares. A pesar de ser un metal esencial, en exceso es tóxico y por lo tanto el metabolismo del hierro está muy regulado tanto a nivel intracelular como a nivel sistémico. Eso es lo que podemos hablar. ¿Cómo se absorbe? ¿De dónde proviene el hierro? Sistémico, como proviene de la dieta o del reciclaje de los productos. El hierro que proviene de la dieta, entonces lo vamos a absorber como hemo o como hierro 2 a través de la proteína que es el transportador de la célula. ¿Y cómo sale el hierro hacia la sangre? Bueno, a través de la ferroportina, es el mismo transportador que tenemos en los engrositos que los macrófagos. El hierro, entonces, una vez que pasa por la ferroportina, rápidamente se oxida y va a circular en el plasma unido en la proteína plasmática, que tiene algo que es la
transferencia. La transferencia entonces va a ceder el hierro a distintos tejidos. Desde el punto de vista cuantitativo, el órgano mayoritario que va a traer ese hierro de la transferencia va a ser una medida para la electroproyesis. Dentro de las células, la cantidad de hierro que necesita cada célula va a ser censado por un lado por las proteínas de